La presión hospitalaria sigue aumentando en una jornada con 2.309 contagios y 2 fallecidos en Málaga. En nuestra provincia se sitúa la incidencia acumulada en 2 semanas por cada 100.000 habitantes en 1.047 casos y además está en nivel 2, aunque ello no suponga ningún tipo de restricción ni reducción de aforos. Hoy mismo el presidente de la Junta de Andalucía decía que nuestra comunidad autónoma está con una incidencia que tiene la mitad de incidencia que otras regiones del país. Además, Sanidad y las comunidades han acordado reducir la cuarentena de los positivos en COVID a 7 días. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Salud y Bienestar en este el último programa del año y bueno, ya han visto que la incidencia continúa disparada, aunque la presión hospitalaria todavía está contenida. Pese a todo, no hay que confiarse, ya que el COVID sigue aquí, sigue con nosotros, y aunque los síntomas sean en su mayor parte leve, como han escuchado, pues sigue habiendo muchas personas que necesitan hospitalización y también respiración asistida. Vamos ahora a mostrarles unas pantallas que nos indican dónde podemos acudir a vacunarnos sin cita previa. Esta, por ejemplo, pertenece al módulo de urgencias del Centro de Salud de La Roca en horario de 8:30 a 6:30 desde el lunes 27 al jueves día 30 ininterrumpidamente, y el día 31 en Nochevieja, por ejemplo, mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esta semana también continúa la vacunación contra el COVID-19 sin cita previa en el Centro de Salud de la colonia de Santa Inés Teatinos, en una caseta situada en el aparcamiento del mismo. Hay que recordar también que la expedición de los pasaportes COVID necesarios para entrar en residencias, centros hospitalarios, bares y restaurantes se harán en 2 puntos de Málaga capital, para aquellas personas pues, que no lo puedan hacer a través de internet. Esos puntos en Málaga capital son calle Córdoba, la sede de salud y de la delegación de salud, y también en calle Sevilla. Y otro de los puntos de la vacunación es en el centro de salud del Palo, concretamente en la avenida Salvador Allende. Pues hasta allí pueden ustedes acudir a vacunarse sin cita previa y también para obtener el pasaporte COVID en esos 2 puntos que les hemos dicho. Se los recordamos. Uno es en calle Sevilla, en el distrito sanitario, y otro es en calle Córdoba, en la delegación de salud, para sacarse este pasaporte. Vamos ya a saludar a nuestro invitado de hoy. Tenemos al otro lado a Francisco Aranda, que es secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Málaga y técnico de emergencias sanitarias. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, queríamos hablar, Francisco, contigo porque sabemos que los trabajadores del Servicio de Transporte Sanitario habéis iniciado unas protestas por unas condiciones laborales dignas. Ha habido varias concentraciones, ¿no? Sí, se llevan haciendo concentraciones desde aproximadamente mediados del mes de diciembre en nuestra provincia. Concentraciones que se están realizando en distintos centros hospitalarios de Málaga. Están en la zona de la Sarquía, Antequera, Ronda y Málaga capital. ¿Cuáles son los principales problemas a los que os enfrentáis, la plantilla de trabajadores? Bueno, principalmente los problemas son por las condiciones laborales en que se encuentra la plantilla de la empresa que presta el servicio al Sistema Andaluz de Salud. Que es ASM, ¿no? Y Asistencia Sanitaria Malagueña, ¿no? sí, Asistencia Sanitaria Malagueña es la empresa subcontratada por el Es una empresa por externa, entiendo, ¿no? sí, sí, sí. Eso es una empresa privada que subcontratada por el servicio andaluz. Pues bien, las condiciones, como te comentaba, eran pues las condiciones que sufren los trabajadores desde hace bastante tiempo. Las condiciones son unas condiciones laborales y condiciones salariales. Estamos hablando de que estos trabajadores están soportando un recorte salarial de un 12%, además de una congelación de este salario desde nos podemos retrotraer al año 2010. Por lo tanto, si estamos hablando de que actualmente la subida salarial media del trabajador español ha sido del 1,4% en el 2020, los trabajadores de este sector están rozando lo que es el salario mínimo interprofesional. Y estamos hablando de trabajadores que a lo mejor pueden llevar casi 15 años de antigüedad en una empresa. En nuestra empresa. Es más, hay trabajadores que tienen un contrato en práctica en formación
que no están superando ese salario mínimo interprofesional. Están rotando por debajo de salario en unos 204 euros aproximadamente. Bueno, y todo esto, vamos a ver ya ahora mismo las imágenes de esa concentración, una de las últimas concentraciones que hacéis, que creo que salía de calle Córdoba, de la Delegación de Salud, lo estamos viendo ya en imagen. Ujú. Todo esto, además de bueno, lo que repercute lógicamente en los trabajadores, hay que decir también que todo esto lo que hace es una merma en el servicio a los usuarios, ¿no? Por supuesto. Todas estas condiciones laborales repercuten en el usuario del transporte sanitario. Estamos hablando que la licitación del transporte sanitario se publicó en el 2014, una licitación que ya nació con unos recortes presupuestarios, y no solamente con recortes presupuestarios, sino recortes a nivel de unidades que tienen que prestar servicio en nuestra provincia. Una licitación que no ha ido progresando a lo largo de los años, sino que se ha estancado y no ha ido renovando ni vehículos ni condiciones laborales de los trabajadores. Hay vehículos que están superando más del medio millón de kilómetros de conducción, vehículos que ya están obsoletos, que se tienen que haber renovado, aunque una ambulancia puede estar prestando servicio durante 10 años, son ambulancias que continuamente se están haciendo un uso. La actual administración tenía que haber publicado una nueva licitación del transporte sanitario que, que, se, que, que cumpliera con lo que actualmente están necesitando los usuarios del transporte sanitario en nuestra provincia. Además, bueno, además de esa carencia de medios técnicos, ¿no? Hablando un poco ya de lo que es las ambulancias en sí, ¿no? Además, el tema laboral, ¿no? Pero también hablamos de unas jornadas laborales excesivas, ¿no? Que también hace que no podáis estar al 100%, vamos a decir entre comillas, ¿no? Para Sí, sí. desarrollar un trabajo tan importante, ¿no? Como el que desarrolláis, tan esencial. Sí, te comento, vamos a ver. Por el tema de la congelación y del recorte salarial que está habiendo, hay trabajadores que están obligados a realizar más horas de las que recogen el convenio. Eso pone en peligro la seguridad y la salud del Ya. trabajador, así como la seguridad del propio usuario del transporte sanitario. Hay trabajadores que están superando las 286 horas de trabajo mensuales, cuando nuestro convenio colectivo regula que tienen que ser unas 166 horas mensuales de trabajo. Están casi doblando su jornada laboral. Se están doblando jornadas de trabajo. Hay trabajadores que están haciendo incluso hasta 48 y 72 horas de servicios continuados de trabajo. Están poniendo claramente en peligro la salud suya y principalmente la del usuario del transporte sanitario en nuestra provincia. Este servicio que presta esta empresa externa, SM, da cobertura a toda la provincia, entiendo, ¿no? Sí, sí, todas las provincias, ¿Cu- todos los hospitales periféricos de nuestra provincia es la que presta servicio asistencia ¿Cuántos sanitaria. trabajadores podéis estar afectados por esta situación? Pues mira, según nuestros últimos datos, puede haber unos 580 trabajadores que prestan servicio. Lo que ocurre es que la empresa no está aportando la información a los comités de empresa. La empresa está obligada por el Estatuto de los Trabajadores a informar a los comités de empresa de todas las copias básicas de los contratos. Tiene que estar a disposición de los trabajadores. Y la empresa no lo está aportando. Es uno de las denuncias que hay reflejadas en la inspección de trabajo, eh, de los comités de empresa, y esperamos a ver la actuación de la inspección de trabajo. Francisco, pero esta empresa tiene el servicio de hace muchísimo tiempo, ¿no? Pues desde el 2014 que salió publicada la nueva licitación. Es el problema que hay. Es una O sea, porque licitación ya vosotros, obsoleta. perdóname que te interrumpa, vosotros lo que Sí, pedís no es te una nueva preocupes. licitación, ¿no? También, ¿no? Entiendo. Sí, en principio lo que reclamamos es que aquí nosotros estamos prestando un servicio público. Por Sí. lo tanto, lo que tenía que hacer el sistema andaluz de salud es coger las riendas de este transporte sanitario y hacerlo público.
pero bueno, sabemos que es algo complicado y que es algo que tiene que hacerse poco a poco. Pero si no lo puede hacer el sistema, si el sistema de salud no puede hacer público este transporte sanitario, una nueva licitación no puede perdurarse en el tiempo, no puede estar durante 10 años prestándose un servicio, porque se queda obsoleto los vehículos, quedan obsoletos el material y incluso la propia empresa no puede hacer un aporte de dinero para ir renovando el material, porque los presupuestos no van subiendo tampoco. Ya. Entonces, al final, lo que esto repercute es en todo, material, trabajadores, todo, incluso empresas se ven perjudicados ante la no renovación de la licitación del transporte sanitario. Verás que te pregunto un poco esto porque yo recuerdo que este verano pasado también hicisteis concentraciones y pedíais que se cumpliera el convenio colectivo que entró en vigor en enero de 2020 y también incluso había atrasos en las nóminas, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, nuestras reivindicaciones son históricas. Ya. El transporte sanitario siempre ha sido algo deficitario en nuestra provincia. Simplemente te puedo hacer un comentario de algo que está pasando continuamente en nuestra empresa. A ver, lo que te comentaba antes, los trabajadores, por el tema de la congelación salarial y del recorte del salario, se ven obligados a hacer numerosas horas extraordinarias. Esas horas en estas empresas se están pagando muy por debajo de lo que recoge el convenio colectivo. Entonces, a ver, una hora que se está pagando a 6,20 euros la hora extra bruta, Ya. ¿vale? Estamos hablando de que nuestro trabajo está tirado por el suelo. Un trabajo que se realiza de noche, en horas festivas, en Año Nuevo, Nochebuena, una hora pagada a 6,20 bruta, a ver, yo creo que obvia todo comentario de cómo se está realizando este trabajo. Bueno, hay que recordar también que vosotros habéis estado en primera línea también en la pandemia, ¿no? Y tampoco se Sí. os ha reconocido, bueno, como muchos otros colectivos que también han estado, por ejemplo, celadores y muchos otros colectivos que también han estado ahí y no han tenido ese reconocimiento, ¿no? Bueno, si hablamos de la época de pandemia nuestra, ha sido algo dantesco. Nosotros hemos trabajado con mascarilla con una sola mascarilla durante 4 y 5 días continuados. Ten en cuenta que nosotros somos una empresa subcontratada cuando llegaba material EPI, llegaba a las empresas públicas. A nosotros la empresa subcontratada se nos ha tenido al margen de todo abastecimiento de ese tipo de material. Ya. Hemos entrado en domicilio a la aventura, a ver si nos podemos contagiar, no nos podemos contagiar. Otro problema de los que había era que nuestro propio vestuario, cuando nosotros somos los que cogemos al paciente, los que lo pasamos de su cama a la camilla, de una silla a su camilla, nuestra propia ropa nos la llevamos a lavar a nuestros domicilios, mientras el personal que nos acompañaba en las ambulancias, había una empresa designada exclusivamente para lavarle ese vestuario. Hay compañeros míos que han salido del trabajo con su vestuario, se han subido en un autobús o en un tren o algo que le lleva a su casa con su traje. Cuando aquí se decía, señores, tened mucho cuidado con el tema del vestuario, de no sé qué. Pues Ya. nosotros hemos andado con la calle con nuestro vestuario y no había ningún tipo de Sí, de problema, ni control nadie, ni nada, claro. Ya, ya. nada, absolutamente nada. Sí, además que tú, bueno, hemos dicho que eres secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Málaga, pero que tú eres técnico Sí, de emergencia sanitaria, que tú estás en tu día a día trabajando y lo estás viendo todo esto sí. que me estás Yo, contando. yo, aunque yo tengo ciertas horas de liberación sindical, pero yo estoy al día a día en la ambulancia. Yo tengo Claro. mi guardia de trabajo y te lo puedo comentar que
que he vivido eso al 100%, como todos mis compañeros. Claro, ha tenido que ser muy, muy duro, ¿no? También, y hacerlo además Bueno, en esas condiciones precarias que me estás comentando todavía más duro, ¿no? Porque claro, sí, mira, eh, si quieres te puedo comentar de que aquí nuestra provincia hay unas unidades que son unidades que se lo catalogan a uno, es difícil de explicar, pero bueno, son ambulancias que salen con un solo técnico en emergencia. Pues te puedo decir que el 80% aproximadamente de traslado de pacientes COVID a los distintos hospitales se han hecho con técnicos que iban solos en las unidades. madre mía. Mm, o sea, que la problemática del COVID que hemos vivido nosotros ha sido muy grande, muy grande. Hay Ya. compañeros que incluso me han llamado diciendo que han vivido situaciones dantescas de encontrarse, llegar a situaciones donde no nos han avisado de que había pacientes COVID y se han encontrado indefensos ante esas situaciones. Claro que sí. Bueno, pues hemos hablado de esas concentraciones que ha habido durante el mes de diciembre. ¿Cuál es el próximo paso, Francisco? Porque no descartáis la convocatoria de huelga, ¿no? No, no, no. Ya el día 10 de enero está prevista de que comencemos una huelga del transporte sanitario en nuestra provincia y quisiera pedir disculpas al usuario que tenga que utilizar el transporte sanitario por las dificultades con las que puedan encontrarse. Pero es que nuestra reivindicación, como decía, no solamente va por el tema en las condiciones de trabajo nuestras, van por el servicio que nosotros podamos prestarle. Claro. Recientemente, no sé si ya sabéis, en unos 6 meses se ha dado la casualidad de que en 6 meses 2 ambulancias se han incendiado. Una ocurrió en Vélez a finales de agosto y otra ha ocurrido recientemente. No puede darse ese caso, no se pueden incendiar 2 ambulancias. Ya. Las ambulancias transportan pacientes. En este caso tenemos que agradecer de que no ha habido daños personales, pero las ambulancias transportan pacientes críticos. Si se nos diera el caso de que transportáramos un paciente crítico y hubiera una avería de una ambulancia donde se provocara un incendio, yo puedo sacarlo de una ambulancia a riesgo de que ese incendio hiciera estallar, como ha pasado, las bombonas de oxígeno que llevamos. Pero un paciente crítico sacado en mitad de una autovía se nos puede morir en un arcén hasta que venga una ambulancia. A ver, es que es muy grave lo que estamos diciendo. Ya. Y eso ya se lo hemos dicho a la administración, que aquí tienen que tomar cartas en el asunto, que no podemos, que no puede llegar el caso a que alguien muera en un arcén porque la licitación no ha salido. Ya. Es que Pues sin la duda administración tiene hay que... que reflexionar sobre todo lo que ha pasado, sobre la importancia que tiene invertir en la sanidad pública y, como tú bien comentabas, rescatar, ¿no?, muchas de esas concesiones y hacerlas fuertes, ¿no? Ahora también con esos fondos COVID y con muchas herramientas, ¿no?, que tienen las diferentes administraciones para poder hacer un esfuerzo en este sentido. Pues estaremos muy pendientes de vuestra reivindicación. Yo me lo he anotado ahí, 10 de enero 2022. Esperamos que antes, aunque va a ser complicado porque yo sé que lleváis muchos años ya reivindicando este tema, pero bueno, vamos a ser optimistas y que la administración nos escuche y se den pasos adelante que puedan evitar esa huelga. Pero en cualquier caso, estaremos pendientes. Dime, Francisco. Mira, comentarte de todo esto que nosotros estamos comentando, la administración ya es consciente porque Claro. en numerosas ocasiones nos hemos reunido con ellos y le hemos informado de todo lo que acontece. El tema de que la administración absorba este contrato desde Comisiones Obreras, siempre hemos aludido a que con la salud no se puede, no Ya. se puede, no se puede comerciar. La salud es algo vital. Entonces, no se puede dejar la salud en manos de empresas que al final lo que buscan
Sí, es su es un beneficio, negocio. claro. Claro, y es algo lícito. Yo entiendo que una empresa intente buscar un negocio, pero con la salud no se puede negociar. Si la salud tiene un costo, un costo, se tiene que hacer cargo la administración de ese costo. Entonces intentar ahorrar en salario de trabajadores, intentar ahorrar en material, al final eso rebunda en una calidad existencial no adecuada. Pues, Entonces, desde nuestro sindicato lo que reclamamos es que la administración coja las riendas de este reporte sanitario y de una Pues vez por nos todas lo queda haga claro, público. Francisco, nos queda clarísimo. Te damos las gracias, nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias por atendernos y esperamos que se vayan dando los pasos para reforzar ese servicio de transporte sanitario. Un abrazo y feliz año. Gracias por atendernos. Muy bien, pues igualmente, muchas gracias por escucharnos. Hasta Venga, luego, buenas noches y gracias. feliz año. Hasta luego, hasta ahora. Bueno, os vamos vamos a hablar del programa GEPAC Contigo, que habla sobre las secuelas de los tratamientos oncológicos y dónde se centran las principales consultas de los pacientes atendidos, ¿no? Por ejemplo, la sexualidad y la incontinencia son las principales preocupaciones de pacientes con cáncer de próstata. Sabemos más a través de este reportaje. El cáncer de próstata es un tipo de cáncer que afecta a todas las esferas de la vida del paciente y de sus familiares más próximos y, por supuesto, de la pareja. Los principales cambios vemos que ocurren en la esfera laboral, social y, por supuesto, en la salud física y emocional. Y observamos que si no se producen las adaptaciones necesarias o no se proporcionan al paciente los apoyos que él necesita, pues va a repercutir enormemente en la calidad de vida. Las principales reacciones que observamos son un shock inicial al inicio, cuando reciben el diagnóstico, también sentimientos de ira, frustración, tristeza, y las principales secuelas derivadas de los tratamientos y la propia enfermedad, como son la incontinencia urinaria, disfunción eréctil e incluso la fatiga, genera muchos cambios en la percepción de sí mismos y en el autoconcepto que van a alterar la autoestima del paciente. Las principales preocupaciones que los pacientes exponen en el programa están relacionadas con los sentimientos de tristeza por pérdida de la salud, también por las limitaciones derivadas de los cambios en su funcionamiento sexual y los cambios derivados de la imagen física producidos por la incontinencia urinaria. Otras de las consultas que vemos que aparecen frecuentemente son en torno a la búsqueda de información o tratamientos disponibles y alternativas. Nosotros como psicooncólogos intentamos darles toda la información que tenemos disponible, pero estas dudas son una buena oportunidad para recalcar la figura de los médicos como fuente más fiable de información. Por lo tanto, intentamos promover el vínculo médico-paciente y generar una relación de confianza con su equipo sanitario. El programa GEPAC Contigo pretende dar un acompañamiento desde el diagnóstico durante los tratamientos, tanto a pacientes como familiares. Intentamos adaptarnos a las necesidades que ellos van planteando porque, por supuesto, son cambiantes a lo largo del proceso. Nuestro objetivo, además de acompañarles, es poder resolver dudas, fomentar un rol activo y la implicación del paciente en su enfermedad y también transferir o proporcionar herramientas que le permitan enfrentarse a la situación de la manera más adaptativa posible. Muchos de los pacientes que atendemos vemos que necesitan un espacio de permiso emocional donde poder expresar todas sus dudas y sentimientos derivados de los cambios a los que están haciendo frente. Poder hablar con un profesional de estos sentimientos y buscar de forma activa la mejor manera de enfrentar los cambios o de adaptarse a la situación les produce cierta sensación de seguridad o controlabilidad en una situación que hasta ahora ellos percibían como incontrolable, y esto ayuda mucho a reducir el estrés que les está produciendo la enfermedad y los tratamientos, así como de escoger un estilo de afrontamiento más adaptativo. El programa GEPAC Contigo Cáncer de Próstata es un programa de acompañamiento al paciente diagnosticado con cáncer de próstata que lo llevan a cabo psicooncólogos expertos. ¿Qué pretendemos con este programa? Primero, que el paciente no se sienta solo, que sepa, tenga una fuente fiable de información. Los psicooncólogos le acompañan desde explicarle cómo prepararse una visita médica, a controlar que si toman medicación oral pues la estén tomando debidamente, que no interrumpan los tratamientos. Y también detectan otra serie de problemas que pueden surgir
relacionadas con la nutrición, con el ejercicio físico. Tenemos un gabinete jurídico si el paciente refiere que tiene algún problema, pues a lo mejor de incapacidad o se le ayuda a todos estos trámites. Básicamente es un acompañamiento integral para que el paciente normalice su vida en la medida de lo posible, siempre acompañado de personas expertas. Fundamentalmente, lo que hay que saber es que ante cualquier molestia, porque en el cáncer de próstata no tenemos programas de cribado como ocurre con el cáncer de mama, revisiones periódicas, entonces sí es muy importante estar alerta a cualquier cambio básicamente en la orina, si tienes dificultades para orinar, si tienes mucha urgencia, frecuencia, algo que te cambia, ¿no? En el cáncer de testículo, pues también, si hay una inflamación, una molestia, dolor. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que tiene alguna molestia de este tipo? Acudir a su médico de familia. El médico de familia será quien valorará si tiene que hacerle alguna prueba o derivarle a un especialista, en este caso a un urólogo. Para participar en este programa se puede hacer bien directamente desde el propio urólogo o oncólogo que está atendiendo al paciente, o bien llamando a la asociación. Es tan fácil como llamar a nuestro número de teléfono al 915631801 y solicitar información, y ya se les pone en contacto al paciente con los psico-oncólogos que les incluyen directamente en el programa si así lo desean. El cáncer de próstata, que es un cáncer muy habitual pero muy poco hablado, porque siempre está rodeado de ese halo de, bueno, al estar relacionado con la impotencia, con la incontinencia, pues los hombres tienden a callarlo. Lo que tratamos es de darle visibilidad a base de hacer campañas informativas para todo aquel que aún no está diagnosticado, para que se sepa que esto existe, y también para normalizar a aquellas personas que ya tienen diagnosticado un cáncer de próstata, que lo normalicen, lo hablen y atiendan a su vida de la mejor forma posible. Y como es habitual en Salud y Bienestar, siempre muy pendientes de todo lo que hacen las asociaciones de enfermos aquí en Málaga, que hacen un trabajo magnífico. Y precisamente vamos a ver el Salón de los Espejos. Allí tenía lugar el acto Embajadores de la Donación, a cargo de la asociación Alcer Málaga, que es la asociación para la lucha contra las enfermedades renales. La sede está en la avenida Carlos Haya. Bueno, pues en este acto de Embajadores de la Donación es un acto en el que se agradece, ¿no?, de forma desinteresada y solidaria la colaboración de personas, instituciones y colectivos, además de empresas, en la promoción de la donación de órganos y durante muchísimos años, ¿no? Las instituciones, colectivos y empresas que han sido reconocidos este año en el Distrito 6, en el Distrito de Crudumilladero, ha sido el propio Distrito Crudumilladero, que además pues, recogía el premio Teresa Porras, la concejala del distrito, luego también el IES Sagrado Corazón, también la farmacia Cruz de Humilladero y en el mercado de Carranque Frutería Loli. Y bueno, pues nosotros vamos ya a escuchar a su presidenta, Pepi Núñez, a la cual, bueno, pues además apreciamos muchísimo la intervención que tuvo en este acto de Embajadores de la Donación. En primer lugar, agradecer enormemente, de verdad, a todos y a todas los que estáis aquí hoy, a representantes políticos, a personal sanitario, porque además vamos de la mano. Aquí, bueno, a todos, pero por supuesto esta mención especial al personal sanitario, a la nefrología, a la coordinación de trasplantes, a la consulta de trasplante, al centro de salud de Carranque también por su labor y la labor que lleva estos años también colaborando con nosotros. Gracias, Nuria, por contar con nosotros en pro de la donación de órganos. Gracias también a las representaciones de las fundaciones como la Fundación La Caixa y Fundación La Unicaja. Gracias por estar aquí también y apoyar la labor de Alcer Málaga y que también apostáis por nosotros. Las asociaciones varias que ha nombrado también Álvaro, y por supuesto a las fuerzas de seguridad. Qué gran sorpresa que en el acto de hoy de la donación estéis aquí hoy presentes. Gracias por apoyarnos. Sois parte también fundamental en el gesto, en el acto y en el acto y el proceso que hay en la donación de órganos. Somos todos y todas importantes.
y, por supuesto, a los colegios profesionales. Gracias, de verdad, a todos y a todas. Hoy, como decía, hoy es un día muy especial porque nos reunimos aquí para dar las gracias. Las personas con enfermedad renal crónica, al igual que muchas personas que necesitan de un órgano para sobrevivir o mejorar sustancialmente su calidad de vida, en España y, por supuesto, en Málaga, nos debemos sentir profundamente afortunados por convivir en una sociedad sumamente solidaria. En muchas ocasiones oímos hablar de la marca España, al referirnos a esos sectores en los que España destaca por encima del resto de países. Y si destacamos en algo de manera especial, es precisamente en el altísimo grado de personas que dicen sí a la donación. Desde su nacimiento, allá por los años 70, Alcer ha apostado de manera decidida en la difusión de la donación de órganos, con innumerables campañas por toda España. Es un hecho de que nos sentimos especialmente orgullosos y orgullosas porque decidida apuesta de nuestros compañeros y compañeras que comenzaron con el movimiento Alcer, muy especialmente de aquellos fundadores y en especial a don Carlos Romeo Casabona, paciente renal, que elaboró el borrador de la Ley de Trasplante española, que ha propiciado que hoy en España sea referente mundial en donación y trasplante. Pero si algo hemos aprendido en todos estos años es que la concienciación sobre la donación no es algo exclusivamente de los pacientes renales, de corazón, hígado, pulmón, etc. Es algo que incumbe a toda la sociedad y que debe estar integrada en nuestro ADN. Pero aunque España y en particular Málaga son pioneras en la donación de órganos, es importante hacer partícipe de esta concienciación y contar con el apoyo de las instituciones y colectivos, así como el resto de entidades privadas como las que están aquí hoy reunidas y en las que vamos a entregar este reconocimiento de embajadores de la donación. En definitiva, la concienciación sobre la donación de órganos es un tema que nos incumbe a toda la sociedad en conjunto. Por este motivo, tras muchos años realizando campañas de promoción de la donación de órganos y tejidos, y muy especialmente en el distrito número 6, gracias Teresa Porra por apostar por nosotros, con el que durante muchos años hemos contado con el apoyo de estas campañas, nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones son las propias instituciones, empresas, colectivos, etcétera, quienes han incluido en su cotidianidad de manera intrínseca un mensaje de sí a la donación, hazte donante, donar es amar, y otros eslóganes que denotan que el mensaje ha calado y ya de manera autónoma y de una manera sencilla y humilde se han convertido en embajadores y embajadoras de la donación y, por supuesto, vaya a ser embajadores de la vida, de vida. Por lo tanto, y como hoy hay que ser agradecidos, queremos daros un reconocimiento y deciros gracias. Gracias a las entidades hoy reconocidas, pero sabemos que son muchas más de las que se merecen este reconocimiento. Por eso deciros que este es el primero de lo que queremos sea un evento de carácter anual y, por supuesto, de años venideros, que serán reconocidas otras personas, entidades e instituciones, muy probablemente hoy aquí presentes. Pero me consta que hacen una maravilla labor de concienciación en pro de la donación y trasplante. Ahora también me gustaría aprovechar este momento para hacer una pequeña reflexión. Como sabéis, Alcer lleva entre sus siglas la palabra lucha, porque nacimos para reivindicar por el derecho de la vida, una vida que es posible para las personas con enfermedad renal gracias a una máquina, como es la diálisis, o gracias a un trasplante. Nuestros compañeros y compañeras que hicieron el recorrido de Alcer tuvieron un gran éxito y consiguieron grandes hitos por nuestro colectivo, como son las que ya comentábamos antes, la ley de trasplante y la de la diálisis universal y gratuita, por supuesto, para cualquier persona residente en España. Sin duda, fueron grandes éxitos, pero no es menos cierto que, pese a ser una enfermedad altísimamente limitante y discapacitante, no es percibida por la sociedad como tal. Nos queda aún mucho trabajo por conseguir hacer ver a la sociedad que las enfermedades renales se están convirtiendo en una auténtica pandemia a nivel mundial. Cada año se incrementan los números de personas que están afectadas por una enfermedad renal crónica.
Personas que ven truncadas sus expectativas de vida por una enfermedad que en muchos casos puede ser evitable mediante unos buenos hábitos de vida saludables, la prevención. Y hoy Alcer sigue luchando por mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal crónica, apostando por prestarle unos servicios integrales que den respuesta a las múltiples necesidades que la enfermedad renal nos provoca. Pero para poder prestar estos servicios no es menos cierto que son necesarios los recursos. De ahí la necesidad y la vocación de Alcer de visibilizar la labor que realizamos y, por supuesto, las necesidades y dificultades de las personas con enfermedad renal para afrontar su día a día. Esperamos contar con el apoyo de instituciones y entidades, así como la sociedad en general. Y, por último, como ya comentaba Álvaro, este año, que ya queda pocos días, entramos en el 45 aniversario, 45 años trabajando por y para nuestro colectivo y, por supuesto, para la sociedad. Una larga trayectoria de la que personalmente me siento muy orgullosa por la labor que hicieron mis predecesores y aportando cada día mi granito de arena para mejorar la calidad de vida de tantos compañeros y compañeras y sumando a esta labor diaria de apoyo de entidades e instituciones como la que hoy reconocemos. Pues en pleno proceso de vacunación infantil, el Colegio de Médicos de Málaga ha hecho público un vídeo en su canal de YouTube en el que su presidente, el pediatra, el doctor Pedro Navarro, y experto en vacunas, disipa las dudas de dos madres sobre la vacunación infantil en menores de 12 años. Un vídeo que nos ha gustado muchísimo y que nosotros hemos elegido para despedir el último programa del año y que esperemos que les guste y que les instruya por si tienen algunas dudas sobre la vacunación en los más pequeños. Con este vídeo nosotros nos despedimos. ¡Feliz año! Nos volvemos a ver en 2022. Hasta luego. Desde el Colegio de Médicos, ante las dudas que se plantea la familia con respecto a la vacunación contra el COVID y más en concreto en el grupo de edad menores de 11 años, de 5 a 11 años, vamos a intentar de aclarar algunas preguntas que a las familias son las que más le preocupan. Para ello contamos con dos madres, Ana y Cristina, que estoy a vuestra entera disposición. Pues muchísimas gracias. A mí la primera pregunta que se me plantea es si es seguro vacunar a un niño del COVID, de esta franja de edad, una vez que ya ha pasado el COVID, o no influye. Bueno, prácticamente se ha visto que la vacuna lo que hace es reforzar inmunológicamente los anticuerpos que ya se tienen. Eso que se hace, por eso las vacunas se ponen dos dosis, pones una, creas anticuerpos y pones otra de recuerdo para aumentar. Se ha visto que las personas que han pasado el COVID, después de un periodo prudencial, bajan los anticuerpos, con lo cual está indicado ponerle la vacuna para que tenga ese refuerzo. La única diferencia es que la persona que no ha pasado el COVID, pues se le pone dos dosis. Sin embargo, el que la ha pasado le ponemos una dosis de recuerdo nada más. Es decir, que la enfermedad en sí actúa como primoinfección, como si fuese una vacuna. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buena. ¿Pueden recibir los niños la vacuna contra el COVID al mismo tiempo que la del calendario de vacunación? Sí, existe total compatibilidad, sobre todo en concreto la de ARN, ¿no? Pfizer y Moderna. No hay ninguna necesidad, Al principio los comités recomendaban que estuviese una semana de diferencia, en otras comunidades 15 días, un mes, pero prácticamente ya el Comité Asesor de Vacunas recomienda que se puede, si hay necesidad, si hay coincidencia y no hay más remedio que ponerla, se puede poner perfectamente, pero que si el intervalo hay mayor de una semana, pues mucho mejor, ¿no? ¿Se conocen efectos adversos en esta franja de edad? Los efectos adversos que se han visto, porque todas las vacunas, cuando se comercializan y se autorizan tanto por los comités, ¿no? la Agencia del Medicamento, la FDA en Estados Unidos y la EMA, la Agencia Europea del Medicamento aquí en Europa, pues está avalado por ensayos clínicos que ya se han hecho en grupo y una vez que esos estudios lo analizan,
pues se comercializa y se autoriza, pero ya se ha preparado y se han estudiado esa vacuna con niños de esa franja de edad. Entonces se ha visto que prácticamente los efectos secundarios son los que se dan en el adulto, ¿no? Cefalea, malestar, febrícula, dolores en la zona de la inyección, es decir, síntomas muy leves. Y este periodo, digamos, este protocolo de estudio y el número de la población estudiada, y esto se ha acortado un poquito debido a que entendemos que hay como más presión por la propia pandemia, ¿no? Digamos, hay mucha diferencia entre los protocolos que se han aplicado a esta vacuna hasta que ha llegado a la población con respecto a las demás. No. La fase de vacunación, de investigación, fase 1, fase 2, eso se han hecho y hasta la mínima detalle se ha cumplido. Lo que ocurre es que nunca en la historia se ha invertido tanto desde el punto de vista de recursos humanos como económicos en una vacuna, es decir, ha sido una paralización del mundo investigando una vacuna. Claro, esto es un hito histórico. Por eso la celeridad y la complicidad y el intercambio de información entre distintos grupos de investigadores. Pero la vacuna, una vez que está avalado, como antes he dicho, por ensayos clínicos y han pasado todas las fases, pues eso se ha estudiado y la agencia reguladora, la agencia, una vez que autorice una vacuna, tienen que tener una seguridad total de la seguridad y eficacia, ¿no? Porque puede ser una vacuna muy segura, es decir, que no tiene efectos secundarios, pero si después no es eficaz, de nada vale, ¿no? Y lo primero es la seguridad, que no le hace daño al niño, no hace daño a la persona, pero que sea eficaz, que sea eficaz. Entonces, el problema ha sido la celeridad por la situación pandémica y de gravedad que teníamos en el mundo, ¿no? Pero la seguridad de que se ha hecho todos los pasos de forma coherente, por supuesto. ¿Está previsto que se ponga la vacuna contra el COVID a menores de 5 años? Pues sí, los estudios, ya hay estudios, es decir, lo que antes decía, estudios preliminares en fase 1 o 2 ya se está probando en niños más pequeños. Lo ideal es, bueno, llegar a una inmunidad de rebaño, de grupo total. Los que no se lo ponen son, bueno, porque son o antivacunas o por una serie de principios, pero no podemos dejar ese grupo de edad totalmente virgen, totalmente indicativo de poder coger la enfermedad, porque entonces lo que hacemos es que permitimos la circulación del virus. Entonces lo importante es que el virus no circule, porque si circula el virus tiene más posibilidad de mutar. Ahora se está viendo los niños que estaban no vacunados, menores de 12 años, la mayor incidencia son en ese tipo de niños. ¿Por qué? Porque no tienen la vacuna, no tienen anticuerpos. Tenemos que vacunar a toda la población, la máxima población, y por supuesto las personas adultas que no, bueno, por la idea que sea, no se han vacunado, que por favor lo hagan, porque mientras más personas estemos vacunados, más fácilmente conseguiremos erradicar la enfermedad. Pero yo siempre doy un mensaje que es importante. Hablamos de pandemia, es decir, nosotros lo estamos haciendo muy bien en Europa y sobre todo fenomenalmente bien en España y en Andalucía, ¿no? En Andalucía somos muy vacunólogos, pero no tenemos que olvidar al resto del mundo. Hay que vacunar al resto del mundo. Hay que vacunar a África, hay que vacunar a América, porque de nada sirve que aquí nosotros estemos inmunizados, pero ahora ha ocurrido con Omicron, que no sabemos esa cepa cómo va a evolucionar, pero vendrán cepas distintas, ¿no? Si no vacunamos en esos países, porque vendrán aquí y circulará nuevamente. Entonces eso es importante, ¿no? La vacunación tiene que ser una vacunación masiva, completa, pero no solamente en España o en Europa, sino en todo el mundo. Comentarios de estos que van circulando, porque nos llegan un montón de comentarios de redes son que se están produciendo casos de pericarditis en niños vacunados. No sé si esto tiene algún fundamento o sí que realmente se han detectado y se han recogido estos casos. Evidentemente el virus es el mismo, lo que es la proteína que utilizamos en el ARN para la vacuna y el virus se asemeja. Entonces, lo que produce el virus también se puede producir con la vacuna en menor proporción. Es decir,
Las miocarditis y las pericarditis se producen, en algunos casos, en pacientes que se han puesto la vacuna, como en otros que hablamos de los embolismos y tal. Pero lo que hay que estudiar y lo que hay que ver es la proporcionalidad. Con el COVID, esas miocarditis, esas pericarditis son infinitamente más graves y más frecuentes. Es decir, que no porque se produzca, siempre ocurre en vacuna y en medicina, el beneficio de la mayoría, porque un niño que tenga una alergia a un medicamento no se va a dejar de utilizar ese medicamento, o un antibiótico o cualquier otra cosa, o un antiinflamatorio en adultos, evidentemente provoca una hemorragia digestiva o puede provocar cualquier otro efecto secundario, pero el riesgo-beneficio es superior. Entonces, las vacunas tenemos que mirar riesgo-beneficio, seguridad, pero sobre todo riesgo-beneficio. Sí, también le iba a preguntar por si se había detectado algún efecto adverso particular con la vacuna en esta franja de edades. No, lo que usted ha dicho, es decir, la más impactante por la gravedad han sido las pericarditis o las miocarditis, que han evolucionado los niños bien, pero que los casos graves de miocarditis han sido provocados por niños, por el COVID, niños no vacunados, niños que han tenido que estar en UCI o con una patología y una evolución más grave. Los demás son efectos leves, lo que antes comentaba, febrícula, malestar, inapetencia, bueno, mal cuerpo y dolor, por supuesto, en la zona de la administración, de la vacuna, y después desaparece en horas o en unos cuantos días, ¿no? ¿Sería también recomendable vacunarnos de la gripe a los pequeños? Sí, las recomendaciones, yo, por ejemplo, que como pediatra soy muy vacunólogo, lo ideal es vacunarnos todos. Después tenemos que ir a extrapolarlo al tema económico y al tema de la subvención. Claro, esa vacuna la tiene que pagar alguien. Y entonces lo que es los calendarios se ajustan a las personas más vulnerables. Entonces, ¿cómo poderse poner la vacuna? Pues todo el mundo se la puede poner, sobre todo niños más pequeños que están más desprotegidos. ¿Pero qué se hace? Pues se están poniendo a niños de riesgo, niños con cardiopatía, diabéticos, asmáticos, niños que tengan cualquier patología, celíaco, síndrome de Down. Otro grupo, niños a lo mejor que conviven con recién nacidos, que le puede provocar contagiar la gripe. Niños que conviven con los abuelos, que los abuelos a lo mejor están inmunodeprimidos. Es decir, un rango de característicos que esos niños sí están subvencionados la vacuna, es decir, subvencionados por la Seguridad Social, que tú puedes ponértela y es gratuita. El resto de niños, podemos decir, niños normales, no tienen la obligatoriedad de ponérsela, ni la Seguridad Social se la va a subvencionar, pero que eso no significa que esté indicado. A mí en la consulta me dicen las madres, pues que yo quiero ponerle la vacuna de la gripe, que me quedo más tranquilo. Pues fenomenal. Le pauto la vacuna, que el primer año son 2 dosis y el resto de los años ya solamente se tiene que poner una dosis, y perfectamente, es decir, que no está contraindicada. Ahora, una cosa que no esté contraindicada y otra cosa que esté subvencionada para toda la población andaluza o para todo el grupo de edad de niños, ¿no? Sino en un grupo de edad, normalmente niños con patología. Pero en este caso las dos se podrían poner sin problema, ¿no? No hay ninguna contraindicación. No, en absoluto. La prueba la tenéis en los adultos, que para optimizar recursos, cuando se pone la del COVID, simultáneamente en el otro brazo le ponen la de la gripe, ¿no? Para que no tengan que ir 2 veces al centro de salud, o la del neumococo, las personas ahora que se están poniendo la tercera dosis, ¿no? Es decir, que en absoluto está contraindicado. Me ha llegado esta mañana precisamente un vídeo sobre que las vacunas contienen grafeno, hidróxido de grafeno creo que era, y que esto era muy peligroso y riesgo de muerte incluso. Entonces, ¿qué nos podría decir sobre esto? Es un estudio con poca consistencia, muy poca consistencia. Además, la misma Universidad de Almería se ha desvinculado. Parece que ha habido pues no un rigor en la toma de muestras, las muestras posiblemente estén contaminadas porque todas las muestras tenían la misma cantidad, eso es muy difícil, y la mayoría de la sociedad científica no le ha dado valor a eso. ¿Qué ocurre?
que todo lo publicable crea mucho impacto, y más con la sensibilidad que tenemos los padres ante esta vacuna novedosa, esta vacuna que ha revolucionado, la vacuna de ARN y ADN ha revolucionado el mundo de las vacunas. Entonces, claro, todo esto crea mucho impacto, pero no nos debemos dejar guiar por esta mala prensa, que a veces está manipulado por antivacunas o por grupos de presión. Hay un caso muy concreto que hizo mucho daño, que fue con un estudio que se hizo en Inglaterra y se publicó en una revista de mucho prestigio, asociando la vacuna del sarampión con autismo. Eso hizo un daño tremendo. Después se vio que había falsificado el estudio, lo echaron del colegio de Inglaterra, y se produjo muchísimas muertes, dejaron de vacunarse de sarampión en Inglaterra y en el resto de Europa, muchísimos niños que por supuesto después cogieron el sarampión y la mayoría murieron. Pues todavía ese estudio todavía colea por ahí contra los antivacunas, es decir, ellos todavía siguen asociando la vacuna del sarampión, la triple vírica, con el autismo. Lo que pasa es que esa vacuna se pone en la coincidencia que se suele poner en la época que los niños empiezan ya a manifestar ciertas habilidades. Entonces, claro, asocias una cosa con la otra. Pero quiero decir con esto, volviendo a su pregunta, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de estudios. Tienen que tener un rigor científico importante, pero a veces difícil de controlar, porque una vez que sale a la prensa, eso ya es totalmente incontrolable, ¿no? Pero que en absoluto se puede estar tranquila. Bueno, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y aclararnos las dudas que muchas veces siempre colean por ahí, no con los grupos de WhatsApp de los papás, siempre tenemos esas inquietudes y te agradezco de verdad que no. Sí, yo quería agradecer también estas aclaraciones y sobre todo al estar informadas pues ya podemos un poco tener una opinión más sólida, sobre todo con todas las informaciones que nos van llegando, que muchas veces nos colapsan y nos saturan. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras también por vuestra participación. Yo creo que va a ayudar mucho al resto de familias. Desde el Colegio de Médicos estamos muy proactivos no solamente con las vacunas, sino con cualquier actividad médica y de ayuda a lo que es la población, ¿no? Yo, por supuesto, soy pediatra, como antes decía, y muy pro vacunas. Es decir, las vacunas salvan vidas. No ha habido ninguna actitud terapéutica que ha creado, desde el punto de vista de salud pública, que haya salvado tantas vidas como las vacunas, ¿no? No conocéis la polio, no se conoce la viruela, y cada enfermedad llegará un momento en que desaparezca, como han desaparecido estas, a través de las vacunas. ¿No? Que hay que tener confianza en las vacunas, es un arma terapéutica importantísima, como los antibióticos, pero hay que ponerla con sus indicaciones y pautada con el médico. Y las dudas, tanto que tengáis vosotras, como tienen las madres que vosotros representáis, a vuestro pediatra, a vuestro médico de cabecera, que es él es el que verdaderamente tiene conocimiento y rigor científico para explicaros esas dudas que podéis leer por la globalización que tenemos en los grupos de WhatsApp, porque todo lo que se escribe no es que tiene que ser cierto, está escrito. Es decir, yo leo un artículo sobre arquitectura y es la barbaridad más grande del mundo, y yo creo que está bien, pero yo no tengo conocimiento de arquitectura. Lo lee un arquitecto y dice, esto es una barbaridad, es que esto se cae a los 10 minutos. Pues igual pasa con las vacunas. Se escribe, se puede dar su opinión muy libremente y no hay rigor. ¿Quién tiene que explicar y que aclarar este tipo de dudas? Pues el pediatra y el médico de confianza. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias.